Dice la palabra del Señor en el libro, en la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos, en el capítulo 3 del verso 10 al verso 20, dice la palabra: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Fíjese nada más lo que dice la palabra del Señor. Está escrito, y cuando las cosas están escritas ya no se pueden cambiar ni modificar. Y dice el Señor: delante de Dios, que es el creador, el que da vida y el que juzga todas las cosas, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mire nada más qué opinión tiene Dios de toda esta humanidad. ¿Cómo es verdaderamente que nos encontramos delante del Señor? Pero en Cristo Jesús tenemos gracia y tenemos redención y tenemos aceptación de Dios. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este es el punto principal que hoy vamos a tomar para este mensaje, al cual hemos puesto conciencia de pecado. Vamos a ver verdaderamente, por medio del Espíritu del Señor y de su palabra, lo que Dios está esperando que nosotros verdaderamente recibamos y creamos con respecto al pecado. ¿Sí? Se habla mucho hoy día de las cosas que están por suceder, las profecías y del regreso del Señor Jesucristo. Y se hace un mayor énfasis en el regreso del Señor Jesucristo. Lo hemos escuchado cuando comenzó este problema allá en el Medio Oriente. ¿Sí? Si usted por ahí busca en el internet, y mayormente en el YouTube, la mayoría de los mensajes que hoy día muchos predicadores están dando es con respecto a la venida del Señor Jesucristo. Y lo decíamos en un tiempo atrás, eso no es lo correcto. ¿Por qué? Porque todavía hay un tiempo bien importante, amados hermanos. No es un tiempo agradable. Va a ser el peor tiempo que la humanidad va a vivir. Eso lo aclaro. Pero es un tiempo bien importante. ¿Por qué? El tiempo de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque dice el Señor en su palabra que cuando abunde el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. En ese tiempo tan terrible que está por suceder, está escrito y se ha de manifestar una mayor gloria con respecto a la salvación, a la predicación del evangelio. Ya lo hemos dicho días atrás, ¿sí? Esa predicación no nos concierne a nosotros. Esa predicación, esa obra la harán el remanente de Israel, esos 144,000 que evangelizarán toda la tierra, y ellos son quienes han de levantar una cosecha mayor, no porque la iglesia no haya cumplido el propósito. No tenemos que autocondenarnos, esto es bien importante, sino porque ya lo dijimos también, eso es lo que Dios quiso, lo que Dios mandó que hiciera el pueblo de Israel. A ellos, dice la palabra, es a quienes les fue encomendada la palabra.
¿Y por quiénes viene la salvación? Dice el Señor, por los judíos. Así que nosotros hacemos nuestra parte, nuestra lucha espiritual, oramos y le pedimos a Dios por ese santo remanente, pero tenemos que entender que no podemos estar hablando de la venida del Señor Jesucristo ignorando o saltándonos el tiempo de la gran tribulación. Porque todos se están preparando para la venida del Señor Jesucristo. Pero al ignorar la gran tribulación, ¿cómo sabes que llegarás a la venida del Señor Jesucristo si no estás ni siquiera consciente o preparado del tiempo de la gran tribulación? Eso es bien importante que entendamos. Que sigamos primeramente por revelación del Señor el orden de las cosas. Lo hemos estado hablando, viene y estamos ya viviendo la tribulación. Viene antes de la gran tribulación, viene el arrebatamiento que el diablo está tratando de negar. Se recuerda por este pastor, aquel judío que le dijo que esa es una mentira que el diablo ha inventado en la iglesia. Eso no es verdad. Si nosotros nos ponemos a leer el libro de los Filipenses, en el primer libro, Pablo está hablando, en la primera carta, Pablo habla del arrebatamiento, literalmente. Dice, seremos arrebatados por el Señor en las nubes. Y en la segunda carta, ¿sí?, ya habla de la gran tribulación, de la manifestación del hombre de pecado y de todos aquellos porque no creyeron a la verdad, van a sufrir por medio del engaño, porque aceptaron la mentira. Esto es bien importante, que veamos cómo lamentablemente, lo dijimos en su tiempo, el diablo está ocupando a la misma iglesia para apostatar, para engañar. Y es importante que nosotros entendamos en verdad las cosas que están por suceder. Y antes de la venida del Señor Jesucristo está la gran tribulación. Y de eso hay tres cosas importantísimas que debemos de saber, que debemos entender. No solamente para nuestra salvación, sino porque también Dios nos ha mandado a dar de gracia lo que de gracia recibimos. Yo ya lo recibí, bendito sea Dios, yo ya lo creo en mi corazón. Bueno, pues ahora lo voy a compartir. Ahora le voy a hablar primeramente a la familia. ¿Por qué primeramente a la familia? Porque es parte de la promesa que Dios nos dio. Cuando nos bautizamos dijo, cree tú y tu casa, tu familia, aunque estén lejos, alcanzarán salvación. ¿Sí? Por eso, ¿por dónde debemos comenzar nuestro evangelio? Con nuestros familiares. Primero con ellos, después ya Dios nos irá dando. Amén. Entonces, tres cosas bien importantes que debemos recibir de parte de Dios. Primero, la primera es la palabra. Qué importante es la palabra en este tiempo. Qué importancia. ¿O qué tenemos que entender de la palabra de Dios? Es que ya está escrita, amado hermano. La palabra, todo lo que Dios consideró que debería de escribirse, ya está escrito. Todo lo que Dios consideró que debíamos de saber, ya se escribió. Lo único que nosotros tenemos que hacer es agarrar y escudriñar constantemente esa palabra. ¿Sí? Ya nadie le puede aumentar, ya nadie le puede quitar, ya nadie puede venir a profetizar más. Esto que lamentable y tristemente este varón engañado dijo, que toda la iglesia habría de ser perseguida, pues eso es una mala información, una mala profecía. ¿Por qué? Ya lo dijimos, porque la iglesia de hoy día no será la iglesia de aquel tiempo.
Entonces la palabra, nosotros no tenemos que estar yendo a Israel, no tenemos que estar yendo a toparnos con un judío o no judío o con quien sea para que venga y me diga: yo tengo un mensaje para ti. Ya el mensaje está escrito. Cuando usted, lo hemos dicho, usted reciba: oye, es que Dios me mandó a hablarte, lo primero que tenemos que hacer es probar los espíritus, dice el apóstol Juan. Prueben los espíritus. Si el espíritu que te está hablando, la persona, para que usted me entienda, aquella persona que le dijo: oye, Dios me mandó a darte un mensaje, reconoce a Jesucristo en su vida y te habla en el nombre de Jesucristo, recíbelo, pero no lo creas. Todavía falta que tú vayas a la presencia de ese Dios y le digas. Yo recuerdo un hermano que así le hizo, dijo, le dieron una profecía hace mucho tiempo que iba a temblar. Él creía porque era un hermano muy cercano a él, pero agarró, se fue, se apartó, estuvo en ayuno, oración y le dijo al Señor, tengo bien grabadas esas palabras: Señor, yo también tengo oídos, háblame también a mí. Y eso es lo que debemos hacer. Si la persona es una persona que confiesa a Jesucristo, primera prueba aprobada. Segunda, si nos ha hablado en el nombre del Señor, bien. Y para confirmación: Señor, yo también tengo oídos, confírmame tu palabra. Pero fuera de eso, todo lo que se está diciendo o se está aumentando en el mundo, cuidado. Mucho cuidado, porque les repito, la palabra ya no se puede ni aumentar ni disminuir. Simplemente lo que tenemos que hacer es entenderla. Y esto no lo vamos a lograr separados de Dios. Si queremos entender la Biblia, lo primero que tenemos que pedirle a Dios: ábrenos el entendimiento. Cualquier libro que usted quiera agarrar, Señor, ábreme el entendimiento. Porque si no va a pasar lo que lamentablemente vemos. Un pastor con más de 50 años, el otro día escuchaba que decía que tiene iglesias en Miami, tiene iglesias aquí en México, pero tiene simplemente congregaciones. Sabe, tristemente, yo no estoy de acuerdo, Dios sabe, y si Dios lo ha aprobado, es Él. Este varón está en España y solamente transmite simultáneamente. Y yo me pregunto si tiene ministros, porque tiene que haber un ministro en una iglesia para la imposición de manos. No lo sé, ya esto ya lo estoy hablando sin conocimiento. Pero ¿cómo es posible que un varón con una obra tan grande haya pasado por alto algo tan sencillo? Vuelvo a repetir, a lo mejor cuando este judío le habló, pues sí, no sé, lo creyó, lo recibió, pero nunca se puso a decir: Señor, háblame. Por eso es importante que nosotros le pidamos a Dios revelación. Ábreme el entendimiento, Padre, para poder saber, porque tus pensamientos y tus caminos son más altos. Esa es lo primero que tenemos que entender. La palabra ya no se le va a aumentar, ya no hay más profecías. La segunda es el tiempo. Esto es bien importante también, amados. Bien importante en que entendamos, ¿sí?, que el tiempo, por más que nos afanemos, le demos vueltas y memoricemos la Biblia, no sabremos el día y la hora en que ocurrirán las cosas. Pues la misma Biblia testifica, ¿sí?, en el libro de los Hechos, que los tiempos y las sazones solo las conoce Dios. Eso usted lo va a encontrar en Hechos 1:7. No tiene caso que yo me ponga a querer jugar al adivino, a querer sacar cuentas, por muy matemático, por muy sabiondo que sea yo de las tablas, de las sumas, de las restas. No le vas a ganar a Dios. El tiempo en que ocurrirán las cosas, guárdalo en tu corazón. No lo vas a saber, tienes que estar preparado.
Dios no te va a decir el próximo viernes a las 11:45, y lo vemos con los temblores. Y lo vemos con toda esta clase de desastres naturales. ¿Quién los puede anticipar? Tal vez las tormentas por ahí del sistema meteorológico no lo dicen, pero ¿cuántas veces han dicho que va a llover y no llueve? ¿Cuántas veces nos han dicho que va a ser sol y está nublado? No es 100% garantizado. Y eso es lo que debemos aceptar en nuestra vida. Yo no sé, no conozco y no conoceré ni el día ni la hora en que las cosas ocurrirán. Por tanto, yo tengo que estar preparado para que no me sorprendan. Para que no diga yo, ay Dios mío, ¿y a dónde corro? Me voy al monte, me meto a mi casa. ¿Qué tal si me meto a la casa? Veíamos en el terremoto pasado del 19 de septiembre, hace 2 o 3 años fue, no sé. Veía yo, bueno, ya más. Veía yo una noticia, un señor trabajaba en una tintorería, se regresa a querer cerrar la llave del gas para apagar la caldera, y es cuando se derrumba el edificio y ahí queda. Ya estaba fuera. ¿Y por qué razón se vuelve a meter? Solo Dios lo sabe. Por eso es importante que estemos preparados para saber cómo vamos a reaccionar, para que el miedo, la angustia no nos vaya a ganar y la vayamos a cometer, a empeorar las cosas, un error peor, ¿sí? El tiempo solamente está en la disposición de Dios. Y la tercera y la más importante, de la cual poco se está hablando, la palabra clave para este último tiempo es arrepentimiento, amados hermanos. Esa es la palabra clave. ¿Por qué? Porque del entendimiento y obra, escúcheme bien, no solamente se trata saber. Se lo decía hace un momento, no son los oidores, sino los hacedores los que serán justificados delante de Dios. Es saber y poner por obra lo que estoy aprendiendo, ¿sí? Entonces, del entendimiento y obra de esta palabra dependen la salvación y la recompensa de cada uno de nosotros. Si yo no entiendo lo que es salvación, lo que es arrepentimiento, no me voy a arrepentir. Una cosa es tener cargo de conciencia, una cosa es sentirme mal en mi espíritu, en mi alma, en mi corazón, porque le he fallado a Dios. Y otra cosa verdaderamente es estar arrepentido. Por eso es importante, porque muchos piensan que es suficiente, lo hemos dicho también, con que yo vaya y le pida perdón a Dios. Yo sé que si Dios mandó que yo perdonara hasta 70 veces 7, si alguien me ofendiera, con mayor razón Él. Y nos va a perdonar, por supuesto que nos va a perdonar. Él no va a cambiar. Pero lo que Dios quiere no es que tú vayas a pedirle perdón. Lo que Dios quiere es que dejemos de pecar. Y la única manera en que vamos a dejar de pecar es entendiendo lo que es el arrepentimiento. La Biblia, no es un libro exclusivo para los creyentes, los cristianos o los hijos de Dios. La Biblia es la palabra de Dios para todos. Y en la Biblia se da testimonio que Dios mandó que todos, escúcheme jóvenes, su juventud no los va a justificar delante de Dios. Usted no le va a decir, ay Señor, yo tenía 13, 14, 15 años y estaba, Señor, en el pleno apogeo de mi libertad y lo ignoré. No. Porque ustedes conocen la Biblia. Si no la leen, ahí está su problema. ¿Sí? La Biblia es para todos y la Biblia testifica que el mandamiento de arrepentirse es para todos, no de pedir perdón. Quiero aclarar esto.
Quiero que quede bien claro. Dios no nos mandó y nos dijo, mira hijo, haz de tu vida un papalote, no te preocupes, cada que cometas un error, vienes, me pides perdón, yo te voy a perdonar y estamos en paz. No. Dios nos ha mandado al arrepentimiento, ¿sí? Y cuando se habla de arrepentimiento, se está hablando de victoria sobre el pecado. Victoria. Cuando un enemigo es vencido, Dios en un principio por eso, aunque no lo entendamos, aunque muchas veces juzgamos cruel, lo que Dios mandó en el principio, aquella nación de Israel, de exterminar a las naciones paganas que estaban delante de él, tenía un propósito. No era convertir masacres, no era hacerlos violentos, no era convertirlos en asesinos matando mujeres y niños, era exterminar el pecado. Eso es lo que Dios nos está mandando con el arrepentimiento. No a justificarnos por nuestras debilidades, sino a exterminar, a no dejar ni rastro ni recuerdo de aquel pecado que todavía sigue trabajando en nuestra vida. Por eso le digo que hablar de arrepentimiento es estar hablando de victoria sobre el pecado, de entender que quien se ha arrepentido verdadera y completamente, ha vencido al pecado, no peca en ninguna manera. Y esto se ve difícil. Y usted me podrá decir, ¿quién? ¿Y quién lo va a hacer? ¿Y quién lo ha hecho? Bueno, pues si usted leyera la Biblia, sabría que sí hay personas que lo han hecho. Sí hay personas que verdaderamente han alcanzado la gloria de Dios, de poder decir, como Pablo decía, mi conciencia me da testimonio. ¿Quién nos acusa? No necesitamos que tener un guardaespaldas, no necesitamos que alguien nos esté vigilando 24 horas al día, sino que cuando cometemos un pecado, infringimos la ley de Dios, nuestra propia conciencia nos acusa. ¿Y quién puede terminar un día diciendo o haciendo memoria, tratando de hacer memoria y decir, Dios bendito, pues por más que le busco no hay algo? Y si pudimos terminar un día, yo creo que sí lo ha vivido. Yo creo que sí, no creo que sea increíble. O a lo mejor ya se le olvidó, o nunca lo ha intentado, nunca lo ha hecho. Nunca se ha hecho un autojuicio al final del día. Pero si pudo, si lo ha vivido, si no, hágalo. Y el día que usted lo haga, pregúntese, si pudo un día, ¿por qué no 2? Si pudo 2, ¿por qué no 3? Si pudo 3, ¿por qué no toda la semana? Y si la semana, ¿por qué no el mes? Y se va a dar cuenta que verdaderamente sí es posible vivir sin pecado. Pero lo que necesitamos, sí, es entender qué es el arrepentimiento. Aunque el Señor Jesucristo nos ha prometido terminar la obra en los que le esperan, eso usted lo va a encontrar en Filipenses 1:6, dice que el apóstol Pablo, que él está convencido que aquel que empezó la obra será el que la termine, será el Señor Jesucristo, en el día de su venida, Él la terminará. No está queriendo decir que nosotros nada más nos tenemos que poner ahí como barro, sentados, esperar a ver si Dios quiere hacer las cosas, si tiene tiempo, si tiene amor, si me quiere dedicar a mí. No, Él la terminará. No dice Él hará toda la obra, ¿sí? Aunque Él ha prometido que Él terminará, si Él vuelve por los que han vencido al pecado, por todos aquellos que verdaderamente
están teniendo una lucha contra el pecado. Y qué importante es vivir sin pecado. Hebreos capítulo 9, versículo 27 y 28. ¿Cuál es la importancia que nosotros le tenemos que dar al pecado? ¿Es importante? Sí. Hebreos capítulo 9, versículo 27 y versículo 28. Mire lo importante. No que estemos preocupados o aprendiendo de qué manera pecamos o no pecamos, no. Sino cuáles son las consecuencias que va a traer el pecado en el día del Señor Jesucristo. Hoy en nuestra vida podemos pecar y cosas van a pasar. Y yo se lo he dicho, no porque usted sea un adúltero, no quiere decir que Dios lo va a castigar con que lo engañen. No, Dios sabe, el diablo sabe. Usted puede estar robando y la relación con su pareja o con sus hijos puede estar mal por ese pecado. No tiene que ir de acuerdo, no tiene que ir relacionado, eso quiero aclararlo. Pero mire lo que dice la palabra, Hebreos capítulo 9, 27, 28. Y de la manera que esté establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ya no va a haber tiempo cuando usted entregue el cuerpo, cuando usted deje el cuerpo, ya no va a haber tiempo para el arrepentimiento. Por eso es que todas estas personas que practican sobre todo las personas que están en la iglesia católica, que después de que mueren hacen oraciones y que ruega por él, intercedemos por él, todo eso es vano, es inútil, porque inmediatamente, en cuanto el alma deja el cuerpo, se presenta delante de Dios para recibir un juicio. Aunque seamos arrebatados por Dios, y esto también quiero aclarárselo, hay muchos videos en los que aparentemente, o la manera en que lo expresan, están en la congregación y viene la venida del Señor y pum, viene un rayo y desaparece la gente. No, eso no es cierto, eso no es verdad. Así no va a suceder. ¿Sabe cómo se va a dar cuenta la gente del arrebatamiento? Porque va a haber muchos cuerpos por todos lados. La gente va a amanecer muerta sin causa. La gente va a caer, como humanamente decimos, muerta sin ninguna causa. Porque el alma será arrancada. Porque no podemos ser llevados en cuerpo, porque dice el Espíritu Santo por medio de Pablo que la carne no heredará el reino. ¿Por qué? Porque en la carne ha sido condenado el pecado. El mundo se dará cuenta que verdaderamente el arrebatamiento sucedió cuando aparezcan muertos, humanamente hablando, por todos lados. Eso le aclaro, ¿sí? Pero aún en ese día, porque vamos a dejar el cuerpo, literalmente vamos a morir. ¿Qué sucede? ¿Qué dice aquí la palabra? Inmediatamente vamos a un juicio. Inmediatamente nos vamos a encontrar delante del juez, y por eso el apóstol Juan dice que oremos para que no huyamos avergonzados, para que nuestra conciencia no nos haga huir de Dios, sino que verdaderamente estemos convencidos que somos dignos de ser llevados a la presencia del Padre. Inmediatamente, ¿sí? Dice el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, y aquí está lo importante, sin relación al pecado, para salvar a los que le esperan. Es decir, no basta con estar esperando al Señor Jesucristo, no basta con estar predicando con la segunda venida del Señor Jesucristo, si tú no le estás predicando a la gente que se prepare, que deje de relacionarse con el pecado, porque el Señor Jesucristo no viene
por aquel que tenga una relación pecaminosa, por aquel que siga consintiendo el pecado en su vida, por aquel que siga ignorando a Dios, por aquel que siga disculpándose diciendo, es que yo soy esto, es que yo soy el otro, es que mi papá fue así, es que mi mamá fue así, es que yo no puedo. No, mi amado hermano. Inmediatamente, si tú vas a tener un juicio, inmediatamente Dios te va a decir, no eres digno. Dice la palabra que en aquel día, por medio de la parábola, habrá aquellos que no estarán vestidos de boda y el Señor les dirá, ¿y tú cómo entraste aquí? Afuera, al lloro y al crujir de dientes. No estás vestido de boda, no estás vestido del Espíritu Santo, porque tienes una relación con el pecado. Por eso es bien importante que nosotros entendamos lo que es arrepentimiento. Por esto es importantísimo que verdaderamente alcancemos un arrepentimiento conforme a la voluntad de Dios, sin pecado, todos, amados santos. Le vuelvo a repetir, no hay excusa. Dios no hace acepción de personas. Ay, mijito, tenías 10 años, ¿qué ibas a saber? Pásale, no. No para nada, Porque tenías 10 años, sabías leer. Tenías 8 años, sabías leer, había una iglesia y tú también la ignoraste. ¿Quién no tiene hoy día una Biblia a la mano? Bueno, pues si no la entiendes, vuelvo al mismo punto, es porque no quieres entenderla. Porque si tú se lo pidieras a Dios, Dios te lo daría. Lo dice el apóstol Santiago: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Pero pídala creyendo. ¿No le entendiste en la primera lectura? Vuélvelo a leer. Señor, yo no me voy a saltar de este párrafo, de este versículo. Yo no voy a dejar este libro hasta que tú no me abras el entendimiento. Y no es ser necio, terco, rebelde con Dios. Es que si yo no puedo entender lo primero, ¿cómo voy a entender lo segundo? Pero delante de Dios no habrá una justificación, porque Dios lo sabe. ¿Sí? Por eso es que debemos comenzar por creer algo bien importante. Sí es posible vivir sin pecado. Ese debe ser el punto de partida de todos los que quieran ser salvos, heredar vida eterna y ser parte en el reino de Dios. Todo tiene un principio y un fin, un punto de partida y un punto de término. Y el punto de partida del arrepentimiento es estar convencido de que sí puedo vivir sin pecar. Sí puedo tener una vida en perfecta santidad delante de Dios. ¿Sí? Si no aceptamos esta verdad, lo único que vamos a lograr es darle fuerza al pecado, perder la batalla, la recompensa y la herencia de Dios en Cristo Jesús. Usted va a encontrar en el libro de Romanos 8, 16 y 17 que por medio del apóstol Pablo el Espíritu Santo nos dice que somos herederos y coherederos en Cristo si padecemos con Él. Si verdaderamente tenemos una lucha ferviente, constante contra el pecado. Usted puede alcanzar la misericordia de Dios porque fue sellado por el Espíritu Santo. ¿Pero usted va a resucitar para lo mismo? ¿Para qué quiere volver? ¿Para qué quieren vivir? ¿Para qué queremos vivir eternamente? ¿Para seguir igual o peor? ¿O para eternamente estar sufriendo un castigo eterno?
Porque no es su decisión, amado hermano, Quiero que usted entienda esto. Usted es eterno. Quiera o no quiera, le guste o no le guste, usted ya tiene vida. Dios le dio vida y no se la va a quitar porque no puede. Usted fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y una de las características o cualidades o virtudes, como usted lo quiere entender, que Dios tiene es que es eterno. Usted ya no puede decir, ay no Señor, a mí mira, mejor desaparéceme. No, ya eres eterno. Ahora solamente tienes dos caminos delante de ti: o una vida eterna en paz, en gloria con Cristo, o un castigo eterno con sufrimiento y dolor separados de Cristo. No hay de otra. No hay de otra, les aclaro. O un castigo eterno o una gloria eterna. Eso de que los muertos descansan en paz, yo no sé quién lo inventó. Porque acabamos de leer, inmediatamente viene un juicio. Y si no superan ese juicio, ¿qué pasa con una persona que es llevada delante de un juez? Tiene que probar su inocencia y si no la comprueba, se va a la cárcel. Recibe una condena. Así mismo. No podemos estar eligiendo. Porque ¿quién elegiría un castigo eterno? Nadie. No se puede. No se puede elegir. Pero sí podemos verdaderamente aceptar. No, Señor, yo no quiero aceptar el castigo eterno. ¿Qué tengo que hacer? Y eso comienza, le vuelvo a repetir, con arrepentirnos. Y el arrepentimiento comienza por estar convencidos de que sí es posible vivir sin pecar. Ese es el principio. El principio de nuestra salvación, de nuestra recompensa, de nuestra eternidad. Sí puedo vivir sin pecar. Para empezar debemos aceptar que hay pecado en nuestra vida. ¿Sí? Porque muchas veces vamos a Dios y le pedimos, Señor esto, Señor el otro, convierte, tráeme, quita, pon, pero no vamos a Dios reconociendo primeramente que hemos pecado. No soy un pecador, escúcheme bien. No es ir a reconocer, porque hay muchas congregaciones que sí lo hacen, todavía lo hacen. Y llaman a los santos pecadores y les meten esta idea en su corazón. Siembran la idea de que son pecadores y bueno, pues como quieren ser santos si ellos mismos se están condenando a llamarse pecadores. No soy un pecador porque no practico el pecado. ¿Sí? No soy un pecador, no me puedo llamar, ni me pueden llamar pecador porque no lo estoy haciendo voluntariamente. ¿He pecado por el engaño del pecado? Sí. Pasó algo en mi vida, me enojé, no sé, me distraje, le di rienda suelta a mis ojos, estuve viendo lo que no debía, ignoré al Espíritu Santo, no leí la Biblia y cometí un pecado, sí. Eso es lo que tenemos que aceptar delante de Dios. Pequé, pero no soy un pecador que dijo, a mí no me interesas Dios, aquí está tu Biblia, yo no quiero nada, yo me voy al mundo, yo me voy a divertirme. Ese es un pecador. Esa es la diferencia entre un pecador y entre un hijo de Dios que ha pecado. La práctica del pecado. Entonces debemos empezar primeramente en reconocer que hemos pecado. Ya no lo hago constantemente, pero sí sigue
operando en mi vida. Pasa una semana, 2 semanas, un mes, si usted lo quiere, no lo sé, pero vuelve el pecado. Vuelve el engaño del pecado. Entonces todavía hay algo ahí en mi vida. Hoy día, lamentablemente, la mayoría de las iglesias de Jesucristo no tienen conciencia de pecado. La semana pasada la palabra de Dios nos dijo que la conciencia del pecado, ¿cómo es que el pecado se mantiene en nuestra vida? ¿Cuál es la razón? Porque nosotros estamos recordando, retenemos en nuestra memoria todas esas cosas, esos placeres, esos deleites, eso agradable que el pecado me hizo sentir en mi vida. El Señor nos mostraba 2 ejemplos. El de un hombre, ¿sí?, que no fue sanado, pero volvió a lo mismo, y a María Magdalena, que inmediatamente borró de su mente el pecado. Fue tan profundo. Y vemos la diferencia. Este hombre tenía 38 años enfermo, debía ser el más agradecido con Dios. Esta mujer fue sorprendida, pero estaba sana. Fue sorprendida en el acto del adulterio, pero su cuerpo estaba sano. Parecería que debía de ser al revés. Y sin embargo, María Magdalena recibe la sanidad en su corazón y desecha los recuerdos del pecado. Eso es tener conciencia del pecado. Retener en mi memoria el placer, estármelo recordando. Cuando yo hago esto, pues estoy alimentando el pecado, el mal en mi vida. Pero tener conciencia de pecado también es tener conocimiento del pecado, identificar al pecado que está obrando en mi vida. ¿Sí? Es bien importante. Hoy día esto es muy difícil de identificar por el legalismo que tienen la mayoría de los pastores en las iglesias. Hoy día vemos tristemente, yo escucho prédicas, unas prédicas hermosas, maravillosas siempre porque van pegadas a la palabra del Señor, pero son más palabras que verdaderamente señalan, ¿sí?, palabras que hieren en lugar de avivar la misericordia, que me lleven a la misericordia, al amor de Dios, me hacen ver culpable de mi pecado. Y en verdad lo soy, porque soy yo quien lo comete. Pero el legalismo que hoy día se trata en las iglesias, prácticamente la gente está empezando a creer, está convencida en su mente y en su corazón que prácticamente vivir es pecado. Ahora ya todo lo que haces está mal. Ahora verdaderamente tú ya no sabes si estás haciendo bien o estás haciendo mal. Porque como hemos sido señalados, como los llamados que no somos aquí, pero la mayoría los conoce, los cristianos. ¿Y de dónde viene todo este mal? De los pastores, de los ministros. Hermanos, si yo he sido puesto aquí, lo decía la semana pasada, la promesa de que Dios cumplirá las promesas, dice, yo he sido puesto para bendecir y nadie la revocará. Yo no tengo por qué poner en duda tu santidad. Yo no tengo por qué ponerte a pensar si verdaderamente eres santo o no. Eso es obra del Señor. Eso son tus cuentas con Dios. Pero ¿cuántos pastores dicen, y se dice cristiano? Y el carro trae el pececito, a lo mejor el carro sí es cristiano, pero el chofer, no te puedes enojar porque ya pecaste. Gente ignorante de verdad. ¿Quién dice que Dios no se enoja? ¿Quién no lee la Biblia? ¿No nos advierte en el libro de los Hebreos diciendo, si oyes hoy al Espíritu Santo, no tientes a Dios, porque estuvo 40 años enojado con aquella generación?
¿quién dice que Dios no insulta? Si para ti o para mucha gente decirte hipócrita es un insulto, el Señor se lo dijo a los escribas y los fariseos. Si decirte víbora es un insulto, el Señor Jesucristo se los dijo a sus discípulos cuando no pudieron echar fuera el demonio del joven. Pero es tan severa, es tan fuerte, tan legalista la palabra de los pastores, de querer que la gente viva algo que ni ellos mismos viven. Por eso empezamos este mensaje leyendo, diciendo que el Señor dice, no hay uno solo. No importa qué tan hermosa, tan profunda, tan impactante sea la palabra o el predicador, también tiene pecado. También está cometiendo algo mal delante de Dios en su vida. Pero ¿por qué señalarnos? ¿Por qué poner en duda lo que Dios ya hizo? ¿No le dijo el Señor a Pedro, Pedro, no llames común lo que es santificado? Hay muchos pastores que así quieren regir con vara de hierro, obligar a las personas, y muchos se van. Y muchos no entienden y dicen, no, pues aquí, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Por qué nos señalan? ¿Por qué nos conocen? Es que tu religión no te lo permite. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que no te puedes emborrachar estando en Cristo? ¿Quién? ¿Quién te dijo que no puedes ir a bailar a una fiesta? ¿Quién te dijo que no puedes ver pornografía? ¿Dónde dice? Todo me es lícito. Todo. Y todo incluye lo que yo te estoy diciendo. Pero no todo me conviene. No me conviene ir a la fiesta, no voy. No me conviene embriagarme, no me embriago. No me conviene ver pornografía, no la veo. Porque yo sé que eso solamente es el principio. Que estoy alimentando mi carne y mi carne va a querer más. Así nos catalogan. ¿Y por qué? Por nosotros mismos. Porque nosotros mismos hemos querido dar una apariencia de lo que no somos. El otro día veía por ahí, no recuerdo qué video y leía yo los mensajes y muchas críticas que decían, sí, son unos hipócritas porque en el púlpito dan una cara y en su cara son esto. Venga y párese aquí. Venga y lleve la carga de los demás, la suya, las de su familia, sus problemas económicos, sus problemas personales. Y usted me va a decir si no es sano y no es natural y no es permitido por Dios explotar con un carácter, ¿sí?, incontrolable. Quizás hasta se nos sale una majadería. Dígame si usted lo puede hacer, pues bendito sea Dios, lo felicito, qué bueno. Pero no hay uno solo, amado hermano. ¿Por qué quieren engañadamente? Yo siempre lo he ejemplificado así. ¿Por qué nos quieren ver como hippies drogados? ¿Qué pasó, hermano? Todo tranquilo, el Señor está bien contigo. Tú sigue el camino. No pasa nada. Fúmate unos salmos, mira, métetelos profundamente, relaja tu alma. No sé por qué, no sé de dónde sacan la idea de que esa debe de ser la imagen que debemos de manifestar. Pero es nuestra culpa, porque aún nosotros mismos nos hemos señalado. Aún nosotros mismos hemos puesto en tela de juicio la santidad que Dios nos ha dado. Por eso es que el pecado sigue ganándonos. Y repito, mayormente somos nosotros. ¿Por qué? Porque yo ahora soy el sembrador.
La palabra que ahora yo estoy hablando se va a sembrar en su corazón, en su mente. Y si yo le pongo en duda que usted es santo, y si yo le pongo a decir, usted es pecador, porque acuérdese, no, olvídelo. Si Dios ya lo borró de su mente, ¿por qué usted lo tiene que recordar? Olvídate de tu pasado, ya no existe. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y esto no es por ti, es por Dios. Hermano, tú ya no eres un pecador. Hermano, pero es que pequé. Bueno, hermano, el pecado te engañó. Ve, ponte a cuentas con Dios y pídele a Dios que te limpie de ese pecado. Lo decíamos también la semana pasada, que te limpie y te sane de ese pecado. Pero no estar sembrando en los corazones que somos pecadores. El pecado nos engañó, ni hablar. Tenemos que dejar de ser tan legalistas. Y esto no solamente a nosotros como ministros de la palabra. Porque cuando usted va a predicarle lo que ahora está oyendo a otra persona, usted se pone en mi lugar. Usted es pastor y la que está recibiendo es oveja. No, Dios te va a santificar de por vida. Cometerás errores, bueno, Dios lo sabe, y aún así te ha llamado y te ha aceptado. Pero lo que Dios quiere es que no te estés excusando por tus errores. Lo que Dios quiere es que aprendas a vencerlo, a erradicarlo, a exterminarlo de tu vida. Eso es el arrepentimiento. Y ese es, lamentablemente le digo, con un juicio tan tremendo por parte de los pastores, ¿sí? Se vuelve difícil el poder identificar el pecado en mi vida, porque le vuelvo a repetir, ahora resulta que todo lo que hago está mal. Que si me enojo, que si grito, que si se me salió la majadería, que si por naturaleza humana volteé a ver a la muchacha, pero soy pastor, pues soy ser humano. Ya no puedes hacer nada. Que si porque tienes, porque no tienes, porque haces, porque no haces. Lo importante es ir a la presencia de Dios para que sea Dios y no los demás quien me juzgue. Quien me diga, sí, hijo mío, este pecado sigue en tu vida. Perfecto, Señor. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hacer? Bueno, pues la Biblia nos da una serie de listas en las cuales podemos encontrar los pecados. Ya en otro tiempo hemos hablado de estas listas, no se las incluí yo en este mensaje con un propósito. Que usted busque la Biblia, que usted las busque. Si yo le digo la cita bíblica, usted va a ir a la cita bíblica y lo demás lo va a ignorar. No, ese es el propósito por el cual no le doy ahora, pero ya las hemos hablado en otro tiempo. ¿Quiere usted conocer lo que es pecado? Lea su Biblia. Y no le voy a decir léase desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no. Usted es parte de un Nuevo Testamento. No ignore el Antiguo Testamento, lo he dicho en repetidas ocasiones. Pero usted involúcrese más desde Mateo hasta el Apocalipsis. Esa es su parte y su porción y su llamado. Si el Espíritu lo lleva al Antiguo Testamento, es el Espíritu del Señor. Sígalo. Pero usted es parte de Mateo, Apocalipsis, que son palabras distintas, personas distintas. Pero si usted conoce la Biblia, si el Espíritu Santo le guía leyendo la Biblia, se va a dar cuenta que es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Pero bueno, esa es otra cosa y otra sabiduría que Dios tiene. Entonces, ¿quiere usted que nadie lo inculpe de pecado? ¿Quiere usted identificar el pecado que está trabajando en sus miembros, en su vida? Pues vamos a leer la Biblia. Si la Biblia me lo dice, es el Espíritu de Dios hablando a mi vida.
De otra manera, bueno, sí, le vuelvo a repetir, hay que aceptar nuestra condición humana. Hay que dejar de vivir de apariencias. Yo soy así. Yo soy una de las personas, hablando de mí, el hombre, en las que no me gusta, me es difícil, pero no me gusta ver a la gente fijamente. Porque siento que mi mirada intimida, no sé qué tenga mi mirada, si piensan mal, si tengo una figura, una apariencia muy grotesca, no lo sé. Pero no soy de las personas que luego se me graba un rostro, porque no me le quedo viendo a la gente fijamente. Pero eso no lo voy a cambiar. Pero no por eso voy a seguir permitiendo que el pecado siga reinando en mi vida. Eso es importante que nosotros entendamos, ¿sí? Muchos en las iglesias viven confundidos con relación al pecado, y si no lo pueden identificar, pues mucho menos lo podrán vencer. Y primero, guarde esto en su corazón, guarde estas palabras en su corazón. El pecado es invisible, no invencible. Escuche usted bien. El pecado es invisible, pero no es invisible. El pecado es un mal espiritual, no se ve, pero existe. Y muchas cosas puedo poner, por ejemplo, el calor, el frío, etcétera. Muchas cosas no las podemos ver, el viento, pero existe porque lo sentimos. Así el pecado. De igual manera, no se puede ver, pero existe. Es invisible, pero no es invencible. Se puede vencer. La semana pasada entendimos, para gloria de Dios, que la lucha contra el pecado se pelea en la mente. Si el pecado se manifiesta, ya perdí la batalla. Mi lucha contra el pecado debe pelearse reprendiendo los malos pensamientos que llegan a mi mente, no dejando que la mentira me engañe, haciéndome recordar los placeres y deleites. Eso también es conciencia de pecado. No, estos pensamientos, esto está mal. Esto me va a llevar a cometer un acto que Dios no quiere, y como decía la semana pasada, no peques más, porque el único que sufre y paga las consecuencias es mi espíritu. Sigo llorando en mi espíritu por tu pecado y tu maldad. Es estar consciente, no porque el Señor sufre, no porque el Señor va a llorar, no porque otra vez le va a volver a doler sus llagas. ¿A quién le gustaría que volver a sufrir? Porque entonces nos gusta hacer sufrir al Señor. Cuando nuestros pensamientos ya están mal, es el momento en el que tenemos que tomar la acción. Señor, en el nombre de Jesucristo yo reprendo estos pensamientos, bendigo mi mente y echo fuera estos demonios que me están hablando, que me están incitando a ir contra ti o ir hacia ti a lastimarte. Yo lo reprendo, lo renuncio, lo echo de mi vida, porque de otra manera, si yo lo sigo alimentando, no pasa nada, es mi imaginación, a nadie afecta, es el vecino ni me pela, pero yo ya me estoy revolcando con él o con ella, no va a pasar nada. No, si va a pasar en tu corazón, si está pasando delante de Dios, porque se está manifestando el pecado. Tú estás pensando en robar y no vas a terminar hasta que no robes, porque así es el pecado. No, Señor, perdóname, Señor, y límpiame, sáname, libérame de estos pensamientos. En tu nombre se vaya. Si hay algún demonio aquí que está hablando a mi subconsciente, a mis oídos, Señor, en el nombre de Jesucristo se va. Es ahí, porque más adelante ya perdimos, ya nos ganó. Eso es lo que nos decía la semana pasada.
Y por esto el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: transfórmense por medio de la renovación de su mente. Renueva tu mente, no dejes que genere malos pensamientos. Y también en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, 22 al 24, dice: renuévense en el espíritu de su mente, en las cosas que no ves, pero están en tu mente. Hazlas nuevas. No recuerdes el placer, el deleite que el pecado te provoca. Recuérdate quién sufre. Recuérdate quién llora. Recuérdate quién está padeciendo las heridas por lo que tú te estás deleitando. Eso recuérdatelo. Eso grábalo en tu mente, y cuando haya malos pensamientos, no, Señor. ¿Qué sucedería si con estos ojos carnales viviéramos la experiencia que vivió David? Su hijo recién nacido, ahí en la cuna, usted pecando, y que ese niño lo empezaran a azotar, y que a ese niño lo escupieran, lo insultaran y lo crucificaran. Ese es el mismo ejemplo, es la misma imagen de un niño recién nacido a la pureza y la santidad de Cristo. Es un hombre con la inocencia de un recién nacido, y que le dijeran: lo que tú hagas se lo voy a cobrar a él. El mal que tú hagas, yo me voy a venir a desquitar con ese bebé. ¿Qué haríamos? ¿Por qué no verlo de esa manera? ¿Por qué no aceptarlo de esa manera en nuestro corazón? Porque nos decía la semana pasada el Señor: pecas porque tú no has pagado el precio del pecado. Pero yo sí lo pagué, y te recuerdo, me duele. Me dolió, me duele y me sigue doliendo. No acabó ya la cosa, porque el pecado sigue trabajando, y porque es el único sacrificio que Dios recibe, que Dios acepta. Por eso sigue vigente. Jesucristo ya no lo sufre en su cuerpo, lo decíamos la semana pasada, pero lo sigue sufriendo peor en su espíritu. Recuérdate eso. El pecado es una mentira sembrada tan profundamente en la mente que hasta hoy no has podido vencerlo, porque no lo has identificado, no has podido echarlo de tu vida, y pues por eso tus miembros siguen siendo usados para mal. Debemos identificar qué clase de pecado opera y engaña mi mente, contamina mis miembros y me sigue dominando. ¿Sí? Para empezar, debemos aceptar la necesidad y ayuda de Jesucristo, que el único que nos puede ayudar es Él a través de su Espíritu Santo, en un acto tan literal como tú lo estás oyendo. Tan simple y tan fácil como tú lo estás escuchando. Tú tienes que expresar con tu voz, aunque estés tú solo en un cuarto, porque así debe ser, ¿eh? Yo no le estoy mandando a reunirse o a hacerlo público, no. En tu intimidad con Dios, no en tu mente, no en tu corazón. Tú tienes que declarar tu necesidad de Dios, no porque Dios no la conozca, sino porque lo que Dios quiere es que esos demonios que están operando a tu alrededor escuchen que tú estás invocando a Jesucristo como tu Salvador. Eso es lo que Dios quiere. Por eso debe ser un acto tan literal: Señor, yo te necesito. Yo necesito tu ayuda en mi vida para que el pecado deje de jugar conmigo. Y el Señor, ¿qué hace? Echa fuera a los demonios.
Vete de aquí porque este es mi hijo, porque este me pidió ayuda a mí y no a ti. Porque me llamó a mí y no a ti. Tú sales sobrando. Eso es el principio. Reconocer, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Si yo no confieso mi necesidad de Jesucristo, los demonios ahí están, el mal ahí está. Aunque Dios lo sabe, le repito, no es Dios quien necesita oírlo, sino a esos demonios que están cerca de mí. Y no hay nadie más que pueda ayudarnos en esta lucha. Juan capítulo 8, versículo 34, por favor. San Juan capítulo 8, versículo 34 al 36. San Juan 8, 34 al 36 dice la palabra del Señor. Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertara, serán verdaderamente libres. Si tú cometes un pecado, el pecado te engañó, ¿sí? Y tú lo llevaste por obra. Tu debilidad te ganó. Pero si tú dejas las cosas así, el pecado va a empezar a adueñarse de tu voluntad. Y si tú sigues dejando las cosas así, no esperes un lugar en la casa de Dios. Eso es dicho en otras palabras lo que acabas de leer. El esclavo, el que es esclavo del pecado, no tiene un lugar en la casa de Dios para siempre. El Hijo sí se queda en la casa. Y el Hijo de Dios no tiene ninguna comunión con el mal, ninguna relación con el pecado. Solo Jesucristo liberta, solo Jesucristo libera y sana de todo pecado, amado hermano. Confiésale a Dios tu necesidad. Deja de pensar y creer en ti mismo. Deja de confiar en tus fuerzas. No tienes que hacer un acto público, no te tienes que humillar ni avergonzar delante de nadie. Enciérrate en tu cuarto y dile: Señor, yo necesito de tu ayuda. Tampoco lo tienes que gritar, pero sí lo tienes que confesar. Con el corazón se cree. Yo creo que el único que me puede ayudar es Jesucristo. Pues ¿a quién tengo que llamar? ¿Qué pasa cuando usted está enfermo? ¿Llama al veterinario? Va al médico, porque es el único que lo puede ayudar. No hay más. De la misma manera, el único que te puede ayudar es Jesucristo. Invócalo, porque el que invocare el nombre del Señor será salvo, no será avergonzado. Dios no te va a decir: ahora sí, como ya no puedes, ahora sí me hablas, pues a ver cómo lo haces. No, ese Dios no existe. Esa imagen de Dios está generada en tu mente, en tu conciencia, por tu maldad, por tu pecado. Pero no, ese Dios jamás te lo vas a encontrar en el camino. Señor, yo te necesito. El que esté cansado y cargado, venga a mí, y yo le haré descansar, porque ligero es mi yugo y fácil mi carga. Yo necesito de ti, no hay nadie más. Deja de confiar en ti. Deja de creer en tus fuerzas y reconoce tu necesidad de Jesucristo. Y todo aquel que quiere saber si sus obras son agradables de Dios, tiene que leer la Biblia. Nadie te puede señalar. Nadie te puede decir: tú no eres cristiano, tú eres un pecador. Nadie. Cuando comenzamos este mensaje, dice la palabra
que el conocimiento del pecado es la ley, para que toda boca se cierre y quede bajo el juicio de Dios. Dios te va a juzgar. Y antes de que Dios te señale como culpable, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con las personas que cometen un crimen, digamos, por decirlo? ¿Les va mejor cuando se entregan que cuando los agarran? Entrégate a Cristo. Ve a Cristo, Señor. Que tú me juzgues, no los demás. Escucha a los demás, claro que sí. Pero ve a Dios para que te confirme las cosas. Mira lo que dice en la palabra San Juan capítulo 3, 19 al 21. San Juan capítulo 3, del 19 al 21 dice: y esta es la condenación. ¿Estás condenado al pecado? El pecado sigue mandando en tu vida. Por eso estás condenado a esa vida. Por eso estás condenado a sucumbir, a que el pecado te venza. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesucristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Tú amas más el WhatsApp, tú amas más el Google, tú amas más el Facebook, porque en lugar de ir a buscar la respuesta en la Biblia, lo primero que vas a hacer es saber qué te dice Google. Por eso estás condenado, por eso está mal tu vida, porque no vienes a la luz, sino vas a las tinieblas, a la mentira. ¿Por qué la gente, fíjese qué extraño es esto, amado hermano? Usted tiene una enfermedad, usted va al médico, literalmente al médico, y usted le expresa sus síntomas. ¿Por qué le dan diagnósticos distintos? Es lo mismo. Si usted va con la tía Tencha, le va a decir una cosa. Si usted va al Google, le va a decir otra cosa. Si usted va a buscar a Facebook, le va a decir otra cosa. Pero usted está ignorando a aquel que dijo: yo soy la verdad. Yo no te voy a mentir. Yo te voy a decir: tu enfermedad no es por el clima. Tu enfermedad no es porque no comes sandía, ni peras, ni plátanos. Tu enfermedad no es por lo que estás comiendo. Tu enfermedad es por tu pecado. Tus constantes enfermedades son por tu pecado. Pablo se lo dijo a Timoteo: mira, Timoteo, toma vino por causa de tus frecuentes enfermedades, pero sé esto, entiende esto, Timoteo, es por tu pecado. Por un pecado oculto en tu vida, que no por ser oculto deja de trabajar. Entonces no te engañes. Dice la palabra: y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué no buscas a Cristo? Porque sabes. ¿Por qué la gente no quiere venir a Cristo? Es increíble, amado hermano. Pero a mí me han tocado gente que dice: yo no leo la Biblia porque sé que me va a cambiar. Qué sorprendente. No la leen, pero saben los efectos que va a tener. No, yo todavía no estoy para eso. Yo soy joven, yo me quiero divertir. No, yo todavía ahorita no estoy para eso. ¿Es tu tiempo? ¿Tú tomas las decisiones? ¿Tú juzgas? Es Dios. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No es que tú eres un ogro. Bueno, pues yo voy a ir a la Biblia. Y si Dios me dice que soy un ogro, soy un ogro. Algo tengo que hacer en mi vida. No me lo va a decir el Señor para decirme: ay, hijo, tú eres mi ogro consentido. No. Tú tienes que venir a las Escrituras. Dios te va a hablar en las Escrituras, por medio de las Escrituras, para que nadie te condene
a decir que tú no eres lo que Dios sí dijo que eres. Que nadie te diga, no, tú nunca vas a cambiar, tú siempre eres el mismo. ¿Para qué vas a la iglesia? Yo te veo igual. Es que no es tu juicio. Es que tú no me llamaste. Es que tú no derramaste tu sangre, ni tu espíritu, ni diste tu cuerpo. Yo voy al justo juez, al que me va a decir la verdad. Si lo que tú me estás diciendo es verdad, Dios me lo va a decir. Pero dejemos de vivir de apariencias, dejemos de querer tener una cara, como le vuelvo a repetir, perdóneme si me estoy equivocando, de hippie drogado. Sí, hermano, Dios le bendiga. ¿Por qué te va a bendecir Dios si estás en pecado, hermano? ¿Por qué Dios te va a dar algo que no te mereces? Eso es lo que verdaderamente tenemos que hacer. Cuando tus obras no son agradables a Dios, el Espíritu Santo te hablará a tu corazón. Primera epístola del apóstol Juan, primera de Juan 3:18. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18 al 21. Primera de Juan, capítulo 3, del 18 al 21, dice la palabra: hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad, y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Cuando dice la verdad, ¿a quién se refiere? A Jesucristo. Y en esto conocemos, ¿sí?, que somos de Jesucristo y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Dios te va a hablar a tu corazón. Tú no tienes por qué escuchar a la gente que ni siquiera lee la Biblia. Oye, amado hermano, ¿cómo te pueden dar un buen juicio si ni siquiera saben la Biblia? ¿Cómo te pueden decir, tú sigues siendo el mismo cuando no conocen tu pasado? ¿Cómo te lo pueden decir? Dice, Dios conoce todas las cosas. La ayuda que necesitamos para vencer al pecado nos las da Dios, pero la batalla la tiene que pelear cada uno de nosotros. Dios adiestra nuestras manos para la guerra, nuestros dedos para la batalla. Dios nos dio la armadura. La guerra, la batalla la tenemos que pelear nosotros. Nadie más. Nadie más tiene por qué señalarnos en ninguna manera. Cuando he entendido que qué es lo que me produce malos pensamientos y malos deseos, es tiempo de liberación. Cuando el Señor ya confirmó, ya me mostró y me confirmó mi pecado, no me lo dio nada más para decirme, mira hijo, estás condenado a eso y pues aguántate. Es tiempo de liberarme. San Mateo capítulo 5, versículo 29 al 30. Ya conoces tu pecado bien. Completa la obra del arrepentimiento. Es tiempo de liberarte. ¿Y cuál es el principio? Aceptar que necesito a Jesucristo. Porque nadie más. Mateo capítulo 5 del 29 al 30 dice el Señor: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo es echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo es echado al infierno. Acabamos de decir, el pecado es invisible, no invencible.
es espiritual, pero existe. Esto debe ser esta palabra lo está diciendo en un término espiritual. Señor, yo arranco este ojo pecaminoso, esta mano llena de pecado, Señor, ahora la corto. Esta mente perversa, corrompida, corrupta, sucia. Prefiero entrar, perdónenme la expresión, prefiero entrar retrasado que sabio ser echado al lago de fuego. Es un acto espiritual, porque el pecado es espiritual. Pero corta con el pecado. Destruye ese miembro que lamentablemente el pecado ya está dominando. La santidad se obtiene reprendiendo los pensamientos, bendiciendo la mente y santificando los miembros en el nombre de Jesucristo y con la sangre de Jesucristo. No hay otro modo ni otro remedio. De otra manera tú siempre vas a estar siendo juguete de tu debilidad. Y si no hay arrepentimiento, amado hermano, no esperes salvación. Y si no hay salvación, no esperes vida eterna. Y si no tienes vida eterna, no esperes ser parte del reino de Dios. Ese es el cimiento de todas las cosas. Tú tienes que arrepentirte, pero para arrepentirte necesitas identificar el pecado, reconocer la ayuda de Jesucristo y poner por obra lo que Dios te está hablando en esta mañana. Reprende tus pensamientos, bendice tu mente y santifica tus miembros en el nombre y en la sangre de Jesucristo. Con una palabra, porque por tus palabras serás condenado o serás salvado. Eso ya depende de ti. ¿Cuándo sabrás que has vencido al pecado? Pues por tus frutos lo conocerás. San Mateo 3, del 8 al 11 dice la palabra: hagan pues, no dice se manifestarán o vendrán o Dios les enviará, dice hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen decir dentro de ustedes: Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad, dijo el apóstol, Juan el Bautista, los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice, no pienses decir dentro de ti: soy un niño, soy joven, soy débil. Mi mamá me lo heredó, mi papá me lo enseñó. Porque Dios no te necesita como hijo. Dios te amó y te recibió y te recibe como hijo, pero no te necesita. Así que no digas en tu pensamiento: Dios me necesita, me va a perdonar, o una vez más no pasa nada. Porque dice la palabra: Dios puede levantar hijos aún de las piedras. No te necesita. Te ama, pero no te necesita. Y Dios nos está llamando al arrepentimiento, amados hermanos, al verdadero arrepentimiento. Quien ama su pecado, aborrece la palabra de Dios, no es digno de Dios. San Juan 15:22 dice la palabra: si yo no hubiera venido, escucha lo que te voy a decir. Está hablando Dios en mi persona. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si tú no estuvieras aquí, no se te culparía de pecado. Pero por cuanto estás aquí escuchando lo que Dios te está hablando, ninguna excusa tienes por tu pecado. Ya escuchaste a Dios hablándote, porque lo que yo te estoy hablando es la Biblia, tú la tienes.
Nada te va a excusar delante de Dios, porque ya Dios te ha dicho que el pecado está en tu vida, que tú no lo vas a vencer y que el único que te lo puede ayudar es Él. Hebreos capítulo 1 del 1 al 2 dice la palabra del Señor. Hebreos 1, 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, hoy, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. Muchas veces y de muchas maneras Dios te ha dicho: arrepiéntete, sáltate a Hebreos 2 del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia, con más preocupación, te dediques, ¿sí?, atiendas a las cosas que has oído, no sea que te deslices. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Sáltate a Hebreos 3, del 7 al 13, dice la palabra. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeras hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El pecado siempre va a estar a la puerta buscando, esperando el momento oportuno para engañarte, para decirte: no pasa nada. Acuérdate que bien la pasas. No te preocupes, tú no vas a pagar las consecuencias, tú no vas a llorar, tú no vas a sufrir. Vente conmigo y vayamos a disfrutar. Eso es lo que siempre va a buscar el pecado, querer meter en tu mente y en tu corazón. Terminamos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo con Primera de Juan, capítulo 3 del 1 al 10. Primera Juan 3 del 1 al 10 dice la palabra del Señor. Miren, ahora entiendan cuando el Señor dice miren, dice entiendan cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabremos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca.
Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace la justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No hay excusa. Dios inmediatamente dejando el cuerpo nos habrá de juzgar. Habrá de decir: tú ni siquiera luchaste. Te dije lo que debías de hacer y ¿qué hiciste? Lo borraste de tu mente, lo borraste de tu corazón. Por lo menos podrías venir aquí a llorarme, a decir: Señor, lo intenté. Me faltaron fuerzas, Señor, se me olvidó la carne, lo que tú quieras. Pero siempre te dejaste arrastrar por el pecado. Todo el tiempo te estuviste justificando. Apártense de mí, dice el Señor, malditos, hacedores de maldad. Apocalipsis 22:10. Terminamos en el nombre del Señor. Y me dijo: no selles, no ignores, no deseches las palabras de la profecía de este libro, lo que Dios te ha hablado en esta mañana, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Recuerden que le dije, el pecado es mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Ha enviado su espíritu, para eso te ha dado el espíritu. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua viva gratuitamente, dice el Señor. Tú no tienes que dar absolutamente nada por lo que le pides a Dios. Tú solamente tienes que pedirle a Dios y Dios te lo dará. Pero una cosa sí te digo, amado hermano, también Dios te lo demandará. También Dios te pedirá cuentas de aquellas cosas que tú pediste, que tú recibiste y que lamentablemente ignoraste, menospreciaste. Vamos a dar gracias a Dios en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo.